Muy buenas noches, gracias por la oración y vamos a iniciar entonces esta clase que les hago recordar. Primero les pongo el sílabo para que tomen en cuenta la forma en que estamos aprendiendo, que es de forma diacrónica, según las ciencias bíblicas, ¿no? Entonces, en esta clase, la primera clase estudiamos, ¿no? Todo lo referente al apóstol Pablo, el mundo social de hechos, la investigación hermenéutica bíblica de los escritos de Pablo, y la segunda clase hicimos primera y segunda de Tesalonicenses, y en esta noche nos toca primera y segunda de Corintios, ¿ok? Primera y segunda de Corintios. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Primera y segunda de Corintios, y el PPT que he preparado para eso es este. Entonces, todos ven el PPT, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Todos ven el PPT? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Entonces, vamos a iniciar. A ver si me ayudan con Hechos, capítulo 18. Pablo está ahí en el segundo viaje a Corinto. 18:1 al verso 23. A ver si alguien me ayuda a leer esa palabra hermosa de Hechos 18:1 al verso 23 para poder eh, este, tener el inicio de esa clase. ¿Alguien podría leer el texto? Perdón, profesor, dijo Hechos. Capítulo 18, versículos del 1 al 22. Ok. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Sigo, profesor? Ese es hasta el Hasta el versículo. 22. Ok. Entonces los griegos, aportándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Gracias. Entonces ahí, miren, estamos en los datos, eh, de cómo el apóstol Pablo conoció Corinto, ¿no? ¿Cuál es el modo de, eh, de cómo se relacionó con Corinto? Entonces ahora vamos a ver un video que ya lo tengo preparado. A ver un momentito, que no dura mucho, pero me avisan si el audio sale bien. ¿Está bien? Corinto fue una ciudad-estado, una polis. ¿Salió bien el audio? Me avisan, por favor. Sí, profesor, sí ha salido bien. Ya, gracias. Corinto fue una ciudad-estado, una polis, ubicada en el extremo oeste del Istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. Controlaba 2 puertos, uno a cada lado de esta estrecha franja de tierra, y gracias a su estratégica situación, dominaba un importante cruce de caminos del comercio internacional, pues allí confluían la ruta terrestre de norte a sur y la ruta marítima de este a oeste. A través de sus puertos llegaban constantemente viajeros, asistentes a los juegos atléticos, artistas, filósofos y hombres de negocios, entre otros, que hacían ofrendas y sacrificios en los templos. Esto hacía que convivieran en la ciudad personas de diversos orígenes: griegos, romanos, sirios, egipcios y judíos, convirtiéndola en una bulliciosa y activa metrópoli. Así era la ciudad con su teatro, el Odeón, el templo de Apolo y otros templos, el ágora y las termas. Lamentablemente en ella también se juntaban todo tipo de vicios y debilidades de Oriente y Occidente, y en medio de tanta decadencia moral y lujo desvergonzado, la ciudad se convirtió en la más inmoral de la antigua Grecia.
Esto suponía una gran amenaza para el bienestar espiritual de los cristianos corintios, por lo que en las cartas que Pablo les dirige, critica duramente la avaricia, la extorsión y la inmundicia moral. Y hoy, para conocer lo que queda de aquella importante ciudad, nuestra peregrinación se dirigió a la antigua Corinto, que en tiempos de Pablo tendría unos 40,000 habitantes, cantidad que solo superaban Roma, Alejandría y Antioquía de Siria, y cuyas ruinas forman parte de un complejo arqueológico rodeado por una pequeña población. Corinto siguió la suerte del resto de Grecia y por tanto perteneció sucesivamente a los emperadores bizantinos de Constantinopla, fue conquistada por los francos en 1205, luego por los venecianos y en 1459 por los otomanos, hasta que en 1858 un terremoto provocó la destrucción de la antigua ciudad. 3 razones para reunirse con los misioneros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprenda a tener más fe en Jesucristo. ¿Cómo hallar la felicidad? Desde 1896, la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas, bajo la dirección del Ministerio de Cultura griego, ha realizado sistemáticas excavaciones arqueológicas. En esta ciudad, Pablo vivió 1 año y medio. Allí se puso en contacto con Aquila y Priscila, judíos que habían llegado de Italia después del decreto del emperador Claudio que expulsaba de Roma a todos los judíos. Como también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó con ellos y trabajó en su oficio. Muy probablemente, el apóstol llegó a Corinto a comienzos del 51 después de Cristo, permaneciendo allí más de 1 año y 6 meses. Al comienzo, trabajó con los judíos en la sinagoga, como era su práctica al entrar en una ciudad nueva. Sin embargo, una vez más, cuando la mayoría de los judíos se opuso y lo injurió, se apartó de ellos y comenzó a trabajar en forma directa por los gentiles. Como ya no podía predicar en la sinagoga, realizó sus reuniones en una casa contigua cuyo dueño adoraba a Dios. El evangelio produjo mucho fruto en esa ciudad y entre los conversos estaba el dirigente de la sinagoga. Entretanto, Silas y Timoteo llegaron con las animadoras noticias de la fidelidad de los tesalonicenses. Estas buenas nuevas inspiraron a Pablo a escribir su primera epístola a los tesalonicenses, probablemente en el año 51 después de Cristo. Es la epístola que se ha conservado. Más tarde, tal vez a fines del mismo año o a comienzos del año siguiente, escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Tras pasar más de 18 meses en Corinto, Pablo se embarcó en Céncreas rumbo a Éfeso, alrededor del año 52 de nuestra era. En este lugar, escuchando el himno al amor de la carta a los Corintios, los peregrinos pudimos celebrar la Santa Misa. La visita continúa en el Museo Arqueológico que alberga las piezas griegas y romanas encontradas en las excavaciones. Esto permite ampliar nuestro conocimiento del lugar porque la mayoría de las ruinas de Corinto corresponden a la época romana y no a la de la Grecia clásica. Esto debido a la devastación de la ciudad por las legiones romanas en el año 146 a.C. El museo fue fundado en los años 30 del siglo pasado por la Escuela Americana de Estudios Clásicos para albergar las piezas griegas y romanas descubiertas en las excavaciones, esculturas, columnas, capiteles, mosaicos y piezas de alfarería. Esta pieza conserva aún algo de los colores originales. El mosaico
muestra a un grifo atacando a un caballo. Los relieves romanos muestran escenas de guerreros luchando contra amazonas y gigantes. La coraza de esta escultura romana muestra una medusa. Esta representa al César como Dios, con el torso desnudo y un gran manto. Esta otra está decorada con victorias aladas que flanquean un trofeo, y sobre él la medusa. Esta muestra a César Augusto con el manto de sacerdote que le cubre la cabeza en acto de reverencia a los dioses. La apariencia juvenil, casi infantil, sin líneas de expresión, también lo representa como inmortal, como el divino César. Enriquecen la colección cabezas femeninas y masculinas de mármol, vasos y jarrones, estatuillas de barro y marfil de dioses y la medusa, una cucharilla y una pieza articulada a la que se le mueven brazos y piernas. Este mosaico con la cabeza de Dioniso o Baco proviene de una villa romana. Y la gran variedad de vasos griegos exhibidos en las vitrinas van desde algunas piezas de Micenas del siglo XIII a.C. hasta los últimos tiempos de los romanos. Estas dos magníficas esculturas romanas se encontraban en la fachada de los Barbieri. La lechuza, que es capaz de ver en la oscuridad de la noche lo que otros animales no ven, nos indica que esta escultura representaba a Atenea, diosa de la sabiduría. A la musa Talía siempre se le representa con la máscara de la comedia. A las esculturas que representan a un hombre cargando un animal como ofrenda para los dioses, los griegos le llamaban moscóforo y dieron origen a las esculturas cristianas del Buen Pastor. Este relieve del siglo I después de Cristo muestra a Zeus Ctonios con un fiale o plato metálico en la mano derecha y una cornucopia o cuerno de la abundancia en la mano izquierda.
atributos de las divinidades chtonias. Estos capiteles con 4 guerreros son excepcionales. El museo muestra también vestigios de la presencia de judíos en Corinto, como esta inscripción y la figura de la menorá o candelabro de 7 brazos que se encontraba en el gran templo de Jerusalén, así como también la presencia de cristianos con estas cruces. Y de esta manera nos despedimos de la antigua ciudad de Corinto. Bueno, hemos visto este video como una introducción, ¿no? Al contexto social, cultural de Corinto, y ahora voy a empezar a pasar el PPT. Bueno, Corinto, como ya han visto, estaba en un Peloponeso, ¿no? Según la arqueología, era como una especie de canal de Panamá, ¿no? Y era muy importante esta ciudad, era un cosmopolita, los barcos llegaban ahí, se quedaban 1 o 2 semanas hasta que lo pasen su barco al otro lado del mar y seguían su camino, ¿no? Entonces Corinto era una ciudad bastante eh, eh, concurrida, ¿no? Por muchas personas. Entonces vamos a ver algunos aspectos, algunos acontecimientos importantes del 41 al 55 después de Cristo, según Hechos de los Apóstoles y los textos de Corinto, ¿no? Como ya hemos leído en el texto de Hechos capítulo 18, ¿no? Aquila y Priscila, esta pareja de esposos, debían ser miembros de la sinagoga castigada por Claudio, el emperador que estaba en Roma, y llegó a votar a los judíos. El texto no lo dice, tampoco las fuentes de esa época lo dicen, por qué razón, ¿no? Priscila sería ya cristiana, por eso la nombra primero en contra de la forma usual, ¿no? Porque Aquila es el varón, Priscila la mujer. Se establecieron en Italia, desde donde atendían a sus negocios de Roma, ¿no? Entonces aquí tenemos a Aquila y Priscila, miembros de esta sinagoga, como dice el texto bíblico, en Hechos capítulo 18, dice en el verso 2, y halló
a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, ¿no?, su mujer, por cuanto Claudio, ¿no? Recuerden que los emperadores citados en el Nuevo Testamento son en Lucas 2, Augusto, Lucas capítulo 2, verso 1, Lucas 3, 1, Tiberio, y Hechos 18, el emperador Claudio. Pero según la historia romana, ¿no?, después de Julio César, el primer emperador romano es Augusto, el segundo Tiberio, el tercero es Calígula, que reinó muy pocos años, el cuarto es Claudio, ¿no?, el quinto es Nerón. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento se cita 3 emperadores, ¿no? Y este sería el emperador Claudio. Había mandado que todos los judíos salieran de Roma, ¿no? Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Segundo aspecto, ¿no? Aquila y Priscila dejan Italia y se marchan a Corinto, ¿no? Y eso está en Hechos 18, no 17. ¿No? Pablo llega a Corinto por primera vez y se encuentra con Aquila y Priscila. Y tenían el mismo oficio, ¿no? Hay documentos de la antigüedad que el oficio era muy importante en las ciudades, cuando habían personas que viajaban, al primer lugar que iban a contactarse con otros era el lugar que era el oficio de la familia, ¿no? Por ejemplo, Jesús era carpintero, en griego era tectón, eh, Pedro era pescador, ¿no? María Magdalena, Magdala, tenían un oficio de los pescados que les echaban sal y los secaban, ¿no? Era todo un oficio ahí. Y el caso de ellos es que eran carperos. Y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque según la Mishnah judía, que es un documento del año 180 al 200 después de Cristo, el oficio de carpero era inmundo. Y Pablo nos dice varias veces en su autobiografía, como ya lo hemos estudiado la primera semana, que era celoso de la ley, ¿no? El año 51 Pablo va a Jerusalén, ¿no?, según Gálatas 2:1, y se encuentra con Galión entre julio y octubre, según Hechos 18:12. El viaje por mar hace más probable el mes de julio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la antigüedad habían meses que no se viajaba, ¿no? No como ahora, oye, me voy tal mes porque el avión va. Había en esa época meses donde no salía un barco. Y el mes donde era más tranquilo para viajar era julio, ¿no? Y el año 51 también es la Asamblea de Jerusalén, poco antes del incidente de Antioquía en Gálatas 2, 11 al 14, ¿no? Vamos a leer ese incidente. Gálatas 2, 11 al 14. Dice así, ¿no? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que llegaron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿No? Y bueno, sigue el texto, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ahí tenemos ese incidente y hay un documento de Cornelio Tácito en un libro romano que se llama Los Anales. Dice, ¿no?, que en Hechos 19:38 dice, hubo procónsules, ¿no? O procónsules hay. Aquí dice Hechos 19:38, miren. Dice, y demandéis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, ¿no? Que si Demetrio y los artífices que están con él en pleito contra alguno, audiencia se concede, procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Entonces, los procónsules eran como una especie de jueces, ¿no? Y aquí la pregunta que se hace es, ¿por qué en plural, no? Procónsules. También en 1 Corintios 15:32 dice, luché contra las fieras en Éfeso, ¿no? Como si fuera en plural. En 2 Corintios 1:8-10 también, si comparamos con 2 Corintios 4:7-14 y Filipenses 1:20-24, ¿no? El plural procónsules se explica pensando que el historiador Tácito, en este libro, Anales, donde se narra el asesinato de Junio Silano, procónsul de Éfeso, por instigación de Agripina, ¿no?, para proteger a Nerón, ¿no?, hizo eliminar a un pariente descendiente de Augusto en el mismo grado y por ello rival posible del emperador. En diciembre del 54 o en enero del 55 muerto, J. Silano ocupó el puesto de su sustituto, por tanto hubo dos procónsules el mismo año. Probablemente, cuando dice ahí el texto, procónsules hay, porque siempre solamente había un procónsul, se refiere a este acontecimiento histórico, ¿no?, que hubo un procónsul en el próximo año, en el mismo año, otro procónsul. En otoño del 53 al verano del 55, Pablo se encuentra en Éfeso, ¿no?, en Hechos 19. El año 53 se escribe la primera carta a Corintios, ¿no? A ver, leamos 1 Corintios 5:9. Ya tengo acá. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Adelante. Adelante, si alguien me ayuda a leer. Primera de Corintios 5:9. Amén, hermano. Adelante, adelante. Dice así, os he escrito por carta,
que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, según el texto de 1 Corintios, antes de este texto de 1 Corintios, Pablo había escrito por carta que no se junten con los fornicarios, ¿no? La palabra fornicario viene del griego porneía, y porneía no tiene el mismo significado que hoy tiene en la iglesia, ¿no? Porque usamos adúltero o adulterio para la persona que cae sexualmente cuando uno de ellos es casado, ¿no? Y fornicación llamamos cuando son solteros. Esa distinción no es bíblica, ¿no? En la Biblia, la palabra fornicación viene porneía, incluso de ahí viene la palabra pornografía, y se refiere a muchos pecados sexuales, incluido hasta el homosexualismo, ¿no? Muchísimos, lo que llamamos adulterio, fornicación, juntos, eh, pecados hasta de zoofilia, o sea, el hombre que tiene relaciones con animales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, algunos paulistas creen que esta carta y la 1 Corintios fueron fusionadas. Otros creen que hay una carta anterior que está perdida. El año 54 Pablo escribe la 1 canónica a finales de ese año. Finales de 54 y 55, preso en Éfeso, luego tras la muerte de Junio Silano, procónsul de Éfeso, liberado en la primavera del 55 por la intervención de varios efesios, ¿no? En verano del 55 Pablo escribe la segunda carta de Corintios, la carta con lágrimas, que los especialistas le llaman, por lo menos al capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿no? La carta de reconciliación, ¿no? Y como dice en 2 Corintios 2:4, esa carta lo escribió con muchas lágrimas, ¿no? Porque él estaba camino a Corinto y se enteró que los de la iglesia de Corinto no le querían ver, y que si llegaba Pablo no lo iban a recibir. Así que Pablo prefiere no ir a Corinto y enviar a uno de sus discípulos, a Tito. Y parece ser que la primera carta de Corintios, que nosotros llamamos, no, la primera carta, la primera de los Corintios no les gustó mucho. Esta carta les pareció ofensiva para ellos. Y por eso, todo eso. Algunos creen que eran cartas separadas, que después se juntó, 2 Corintios 10 al 12, 2 Corintios 1 al 7, 2 Corintios del 8 al 9. Creen que tienen unidades literarias y que posteriormente se juntó. Entonces, ahora sí, luego de esto, de esta introducción, ¿no? Que nos da datos del contexto de Corinto, nos vamos a meter a aprender a través de un especialista el contenido de Corinto. Ya les dije la semana pasada, y por favor lo reitero, ¿no? Con la primera y segunda de Tesalonicenses, que Pablo, las cartas en la antigüedad tienen tres partes, ¿no? Son el saludo, el contenido y la despedida. Y Pablo, en la mayoría de sus cartas, excepto en Gálatas, segunda de Timoteo, ¿no? Escribe saludo, oración de acción de gracias, contenido y despedida. Siempre. Entonces, miremos el saludo. En el capítulo 1, a ver todos por favor, 1 Corintios 1.
Específicamente el saludo está de 1 Corintios 1 al verso 3, ¿no? Cuando dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los hermanos, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí está la oración de acción de gracias, versos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. De tal manera que nada os falte ninguna cosa mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantiene firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, y por cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí sería el saludo que está como dirección acá también, y la oración de acción de gracias. Del 1 al 3 es el saludo, ¿no? La dirección. Y del 4 al 9 es la oración de acción de gracias. Ahora, los partidos en Corinto, que son del 1:10 al 4:21, ¿no? A el escándalo de las divisiones. Pablo dice, ¿no? Que algunos dicen, yo soy de Pablo, de Pedro, de Silas, etc., ¿no? B, locura de la cruz y sabiduría de Dios en el 1:18 al 3:4. Dios condena la sabiduría de Dios en el 1:18 al 2:5. O sea, esto es como que esta parte pertenece a esto, ¿no? Y luego, la sabiduría de Dios solo es accesible para los que han recibido el Espíritu de Dios. Parte de este hermoso texto, ¿no? Luego, Pablo no pudo enseñar la sabiduría de Dios en una comunidad meramente humana, del 3:1 al 4, y los predicadores encargados de los ministerios de Dios edifican la iglesia, en el 3:5 al 4:20. Ese sería 1 Corintios, ¿no? Y la segunda parte, pertenecer a Cristo, del 5:1 al 7:40, romper con los comportamientos heredados del pasado, del 5:1 al 6:20, hombres y mujeres en Corinto, del capítulo 7 hasta el último, ¿no? 40, ¿no? La tercera parte es conciencia y conocimiento, libertad y amor, del 8:1 al 11:1, ¿no? Eso también se ha llamado libertad cristiana, ¿no? La parte se parece mucho a Gálatas capítulo 5. 4, 3 problemas relativos al culto cristiano, del 11:2 al 14:40, que son la mujer y el hombre ante el Señor, la cena del Señor y los dones espirituales. Nota, el capítulo 13, que llamamos la preeminencia del amor, nos encuentra, ¿no? Muy bien ubicado entre estos textos, ¿no? Es como si estaría hablando el apóstol Pablo de los dones espirituales, y está hablando, se recuerda de algo, y pide, ¿no?, la palabra, y dice todo eso. 5, Cristo resucitado, vencedor de la muerte.
De hecho, el primer texto de Corinto, el capítulo 15, es el mejor texto que existe sobre resurrección, ¿no? Y últimas recomendaciones del 6 del 1 al 24. Y esa es la primera de Corintios, que vamos a analizar algunos textos. Entonces, hasta ahí alguna pregunta o comentario. Adelante, por favor. Profesor, si Corinto era toda una cosmopolita, ¿por qué se Sí. considera a Jerusalén como la iglesia principal? Mm, bueno, hay razones, ¿no? A ver, de las ciudades que el apóstol Pablo predicó, las ciudades más grandes, bueno, la ciudad más grande es Roma, ¿no es cierto? Pero luego de Roma está Éfeso, en Hechos 19. También, que es mucho más grande que Corinto, ¿no? Éfeso. También Antioquía de Siria, de Hechos capítulo 12 y capítulo 13, ¿no? De ahí sale la misión. Es una ciudad mucho más grande que Corinto. Y de ahí de ahí viene Corinto, una de las ciudades más importantes, es un puerto, es cosmopolita. En cambio, Jerusalén es una ciudad increíble porque es pequeña, pero en las fiestas como la fiesta del Pentecostés, la Pascua y el tabernáculo, ¿no? Que la Pascua es pues la fiesta de Pesaj, eh, y todas estas tres fiestas tenían una concurrencia increíble. Según Flavio Josefo, podían llegar a 250.000 personas, ¿no? Incluso la construcción del templo de Jerusalén, de Herodes, contempla, ¿no? Una gran piscina de agua, un gran contenedor de agua debajo del templo de Jerusalén, para eh, tener reserva de agua para miles y miles de personas. Entonces, ¿por qué Jerusalén es más mencionada que Corinto, por ejemplo? O que Antioquía de Siria, o que Éfeso. Eh, por la razón que Jerusalén está el templo de Dios, ¿no? Y por lo tanto es como si fuera pues la casa de Dios en la tierra. Entonces, hay ciudades muchísimo más grandes que Jerusalén, pero ahí está el templo de Jerusalén y no en otro sitio, ¿no? Y por eso la samaritana pregunta, ¿no? ¿Dónde vamos a adorar? Y Jesús le dice a los que adoren en espíritu y verdad. Bueno, entonces, eso en primer lugar, porque Jerusalén está el templo, y en segundo lugar, porque Jerusalén eh, tiene no solamente el templo, sino los términos más importantes sobre judaísmo de esa época, que se le llama el judaísmo del segundo templo, técnicamente. Entonces, ahí están, por ejemplo, las escuelas rabínicas más importantes. No se encuentran en Éfeso, ¿no? Se encuentran en Jerusalén.
Ahí es el peregrinaje, ahí es todo. Por lo tanto, ninguna ciudad podía competir por Jerusalén en asunto de adoración a Dios, pero en asunto de grandeza, etcétera, muchísimas ciudades le pasaron a Jerusalén. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, por favor. Muy bien. Hermana, ¿qué hora es el break? A las 9, profesor. Todavía Ya, faltan 5 minutitos. Ujú. sí, sí. Entonces, vamos a tomar de estos textos algunos más importantes y los más difíciles de interpretar. ¿Ok? Rápidamente, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 17. A ver, ¿alguien me apoya a leer, por favor? Adelante. ¿Alguien me ayuda a leer el escándalo de las divisiones? 1 Corintios 1, del 10 al 17, por favor. Que en nuestra Biblia dice, está dividido Cristo. Pues, adelante. Adelante si alguien está. Parece que los hermanos no están. A ver, Sí. Hermanos, ¿alguien que desee leer el pasaje que el profesor está invitando a leer? De repente el hermano Francer Salazar o la hermana Ana Ipanaqué. Hermana, buenas noches. ¿Cuál es el pasaje? Disculpe, está bien, otra nota. Amén, hermano, ¿puedo leer esa parte? sí, por favor. 1 Corintios 1, del 1 al 9. 1 Corintios 1, del 10 al 17. 1 Corintios 1, del 10 al 17, el escándalo de las divisiones. Bien, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Hasta 16, ¿verdad? Hasta el 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gracias. Como ustedes han visto en el texto, el apóstol Pablo lo que está exponiendo es que esta iglesia de Corinto, según Hechos capítulo 18, él se había quedado
un año y medio ahí, ¿no? Estaba bien atomizada, dividida en grupos de diversos pensamientos y el apóstol Pablo les llama la atención por eso, ¿no? Eso es muy importante en este texto, así que vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien, son las 9, hermana, ahí hacemos el break, ¿no? Hermana. Luego de las divisiones, quería mencionarles algo muy importante. En el texto de 1 Corintios, eh, a ver, estamos en su bosquejo. Esto, en el 5.1 al 7.40, es romper con los comportamientos heredados del pasado. Fíjense en el 5.1. Todos, por favor, con su Biblia. Y ahí hay un caso de inmoralidad en el 5.1, ¿verdad? Que muchos recordamos. Y esto va hasta el 7.40, pertenecer a Cristo, ¿eh? Y dice, no se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ¿no? Entonces dice, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre. La doctora Irene Fuchs decía, ¿no? Eso tiene algo de lógica en este sentido, ¿no? Cuando los matrimonios en la antigüedad, las mujeres eran dadas matrimonios a los de 12 a 15 años, ¿no? Y los hombres de 15 a 18 años, ¿no? Entonces se casan dos personas muy jóvenes, tienen muchos hijos, que es lo normal en la antigüedad. De 10 hijos, 5 o 6 se le mueren también, que es normal en la antigüedad. Eh, entonces, es muy probable que el hombre se quede viudo o se divorcia, ¿no? Da la carta de repudio. Y entonces se vuelve a casar, ¿no? Se vuelve a casar y no se casa con una persona de su edad. Si tiene negocio, etcétera, porque los matrimonios eran un, esencialmente eran un eh, hecho económico, ¿no? Era un contrato económico, se llamaba Ketubá, y esos contratos económicos que tienen por nombre Ketubá eh, son esencialmente por la virginidad de la mujer, ¿no? Si la mujer es virgen, tiene un costo, y si no, tiene otro costo, ¿no? Entonces, el esposo se vuelve a casar con una mujer virgen, ¿no? Que apenas tiene 14, 15 años, y tal vez él tenga un hijo de casi esa misma edad, ¿no? Y en la casa, ¿no? Estos jóvenes se enamoran y, y por eso dice que alguno tiene a la mujer de su padre.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haberlo quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción, ¿no? O sea, expulsarlo, ¿no? Por decir así. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y sigo, ¿no? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendrá yo juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? O los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. O sea, le está pidiendo que se expulse a un joven que se está acostando con la mujer de su padre. Ahora, el 6.1 es más interesante y se usa de un modo literalista, ¿no? Cuando dice, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No? O sea, que debería haber como una especie de justicia entre los, los, este, entre los propios cristianos, ¿no? Y, y no solo llevar a juicio civil, por decirlo así, ¿no? O secular. Bueno, sobre este asunto, pues siempre se ha interpretado, ¿no? Que los cristianos no debemos ir a un juicio civil, pero por otro lado, en las epístolas de Pablo y de Pedro, hay textos que sí pudieran, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está toda una prescripción de justicia retributiva, o sea, si te roban, pues tienes derecho a que te devuelvan más un tercio del, por ejemplo, de la vaca que te robaron, etcétera, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento hay una justicia retributiva. Si te incendian la casa, si te hacen pérdidas económicas, etcétera, ¿no? Entonces, sí se podía hacer un juicio, ¿no? Ahora, este texto, me gustó mucho cómo interpreta este texto Irene de Fourx en su libro eh, Pautas pastorales en Primera de Corintios, ¿no? O problemas pastorales, perdón, problemas pastorales en Primera de Corintios. En ese libro de Irene Fourx, ella se hace una pregunta muy importante, ¿no? Dice, bueno, lo primero que debemos preguntar, en la época del apóstol Pablo y de Jesús, ¿quiénes podían llevar a juicio a otro hermano? Y ella sustenta que
solamente del 100% de la población, un 20-25% tenía la capacidad de llevar a juicio a otra persona. O sea, más del 70% no podía hacer juicio así quisiera. ¿Por qué? Porque según los estudios, el 60% eran esclavos. Y un esclavo no te puede llevar a juicio. Una mujer no te puede llevar a juicio. Un menor de edad, es el padre de familia no le ha dado potestad, no te puede llevar a juicio. Entonces, en este texto de 1 Corintios 6, sobre litigios delante de los incrédulos, el que hace juicio sale enjuiciado. Entonces leamos ahora, desde esa óptica de que los ciudadanos romanos libres y capaces podían llevar a juicio a otros, mientras que un esclavo, una mujer, no podía llevar juicio a nadie, solo el ciudadano romano. ¿Sí? Entonces, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro hermano, llevar un asunto ante los injustos y no delante de los santos? Entonces, no está diciendo que todos los hermanos ahí le llevan al tribunal, no. Esta es una palabra para los libres, los que son capaces de llevar a juicio. Entonces, por ejemplo, Filemón y la carta de Filemón, ¿no? Onésimo es el esclavo, él no tiene capacidad de enjuiciar a su amo. El que tiene la capacidad de enjuiciar es Filemón, nada más. No saben que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Ven? Entonces, le está diciendo Pablo, ¿por qué ustedes a los pobres, a los esclavos, les llevan a juicio, a los menores de menos estima de la iglesia? Para avergonzaros digo, pues que no hay entre vosotros ni uno que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos, ¿no? O sea, no es que cualquiera puede pleitear ante los incrédulos, solamente los ciudadanos romanos que tienen poder. Ciertamente ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y por eso Pablo le dice al que está enjuiciando que no es cualquier persona, es el amo, el poderoso, el que tiene esclavos, etc. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿No? Seguro te has robado, pues, tu esclavo, ¿no? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, claro, ¿cómo? Porque no le daban dinero, ¿no? Trabajaban gratuitamente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el denunciante salió denunciado. Y este no es un texto, ¿no?,
Por ejemplo, imagínate que yo uso este texto para decirle a una joven, ¿no? Mira, sí, que ella te confiesa, me ha violado el, el hermano adinerado de la iglesia, etcétera, y voy a llevarle a juicio. No, la Biblia dice que en 1 Corintios 6 que no le puedes llevar a juicio. Entre nosotros tenemos que arreglar. Y ni siquiera existe un sistema judicial entre nosotros, cosa que sí existía en la antigüedad. Entonces, se usa el texto fuera de contexto, ¿no? Porque no se refiere a que las personas débiles, las personas vulnerables, las personas que han sido atropelladas, no hagan juicio. No. Este texto específicamente es para las personas poderosas que incluso defraudan con sus sueldos, etcétera, y todavía tienen el descaro de llevarlos a juicio. Eso se trata. En el capítulo 6:21, miren, perdón, 7:1 al 7:40, es un hermoso texto de las relaciones varón-mujer, ¿no? Incluso podría ser fundamento para la familia. Eh, es un hermoso texto, ¿no? Que nos señala mucho de la iglesia primitiva. Ahora, este conciencia y conocimiento, libertad y amor, el 8:1 al 11:1, es un texto hermoso, ¿no? Y empieza en el 8:1, ¿no? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debería saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces aquí se va a plantear el tema esencial que el apóstol Pablo dice, ¿qué pasaría si yo voy a Corinto o a Éfeso y participo de la comida sagrada a ídolos que existía en esa época? Incluso algunos arqueólogos de Corinto han demostrado que el camal donde se va a matar a la vaca, al toro, al carnero, ¿no? Para luego vender la carne, todo el camal estaba dedicado a una diosa de la antigüedad. Entonces, ¿no? Por eso dice en el 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Sin embargo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Entonces ahí está este texto precioso de conciencia y conocimiento, libertad y amor, ¿no? Entonces en el 11, ahí mire, por favor, miren. A ver, les voy a señalar yo. Conciencia y conocimiento, libertad y amor, 8:1 al 11:1. Y del 11:2 al 14:40, tres problemas relativos al culto cristiano. Y aquí están, ¿no? Muy bien.
Este texto que yo le llamo la libertad cristiana, en 1 Corintios 8:1 al 11:1, es hermoso, ¿no? Hermoso. Ahí la tesis es que si yo como comida sacrificada a ídolo, en realidad no me pasaría nada, porque el ídolo no existe. El único Dios es Dios. Entonces, ¿qué hace el ídolo? No existe. Y Pablo dice, si yo comería eso, no me haría nada, pero yo lo voy a dejar de hacer, no por el castigo, sino lo voy a dejar de hacer, voy a dejar el pecado, ¿no? Porque uno de los más débiles de nuestra iglesia, si me ve comiendo comida sacrificada a ídolo, puede caer. Esa es la lógica. Inconsciencia, conocimiento, libertad y amor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eh, Luego Pablo sigue, ¿no? El llamado culto cristiano del 11:2 al 14:40. Y ahí está el 11:2 al 11, la mujer y el hombre ante el Señor, ¿no? Que la mujer no se ponga el cabello al aire libre, sino que se ponga un velo. Y que el hombre no ingrese al culto como los romanos, que tenían poder, con la toga en la cabeza, ¿no? Y eso es, ¿no? Y también ahí está la Cena del Señor, hermoso texto que hasta ahora lo citamos para la Cena del Señor. Los dones espirituales y, por supuesto, la preeminencia del amor, que debe estar acá. Bueno, Cristo resucita y vence la muerte, 1 Corintios 15:1 al 58, última recomendación. Sí, eso es, de 1 Corintios. Un texto preciosísimo, que debemos amarlo y quererlo, porque nos transmite muchas cosas de los orígenes de Jesús que hasta ahora no se han tomado en cuenta. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios. Muy bien, entonces, Capítulo, profesor. vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 1, versos del 1 al 11. Alguien ayúdeme a leer, por favor. Ya. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gracias. Fíjense, el saludo es del 1 al 2, está con Timoteo, manda un saludo a las iglesias de Corinto. Y lo que llamamos oración y acción de gracias está del 1:3 hasta el versículo 11. ¿No? Y inicia igualito que en 1 y 2 de Tesalonicenses. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, ahí tenemos, ¿no? La oración de acción de gracias. Ahora, del 1:12 al 7:16 es lo que se llama el ministerio apostólico, sus dificultades y su realidad, que otros biblistas le llaman carta de la consolación, del capítulo 1, verso 12 al 7:16. ¿No? Entonces, ahí, explicación de Pablo sobre su cambio itinerario, 1:12, miren, veamos. Nuestro motivo de orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. No os escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis, entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para darles una doble alegría y de ahí pasar a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. No, probablemente para una fiesta judía, ¿no? Así que perdón,
Así es, el verso 17. Así que al proponerme esto, actué precipitadamente o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es en sí y no, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, solamente sí en Él, porque con toda la promesa de Dios sobre Él es sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu de nuestros corazones, ¿no? Y ese 12, 1:12 hasta el 2:13, ¿no? Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía por Corinto. No que nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, por la fe estáis firmes, ¿no? Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza, ¿no? Le dice a los corintios, porque si yo os causo tristeza, ¿no? Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tengan tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en que mi gozo es el de todos nosotros. Por las muchas tribulaciones y angustias de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supieras cuán grande es el amor de usted. Y ahí, hasta el verso 13, se encuentra explicación de Pablo sobre su cambio de itinerario, y luego el ministerio de la nueva alianza, del 2:14 al 3:18, y luego el ministerio apostólico, su vigilancia y certeza, del 4:1 al 5:10, el ministerio de la reconciliación, del 5:10 al 6:13, el cambio de itinerario ha resultado provechoso, 6:14 al 7:16. Hay una segunda parte de 2 Corintios que es muy hermoso y pocas veces ha sido estudiado con mucha profundidad, ¿no? A veces no se estudia este texto y se encuentra en 2 Corintios, capítulo 8 al capítulo 9, y le hemos titulado La colecta para Jerusalén. Da la iniciativa, la gracia, del 8:1 al 6, la generosidad de Cristo y la espontaneidad del don, del 8:7 al 15. La llegada de Tito permite realizar el don ya prometido, del 8:16 al 24, de una iniciativa estimulante para nosotros a la realización de proyectos para así, del 9 al 1:5. Y cómo dar delante de Dios, del 9:6 al 10. Y 2:6, riqueza espiritual que se espera en Corintios, 9:11 al 15. La tercera parte de 2 Corintios es la autoridad del ministerio apostólico se expresa en la debilidad, ¿no? En el 10:1 al 13:10. Y hay una final de la carta del 13:11 al 13.
Entonces acá del 3:1, aún ausente Pablo, sigue siendo el apóstol fundador de las comunidades de Corinto, 10:1 al 11:2. La audacia de Pablo con los superapóstoles y los falsos profetas, del 10:12 al 11:15. Pablo presume frente a sus adversarios. Pablo ejerce un apostolado auténtico en Corinto y Pablo y los corintios se someterán a una prueba. Y al final es el fin de la carta. Entonces de aquí queremos sacar algunos comentarios más, pero si tienen alguna pregunta, yo les escucho. Adelante, por favor. ¿Alguna consulta? O pueden escribir también en el chat. ¿Tienen alguna pregunta? Hermano, disculpe, ¿qué quiere decir en el capítulo 11, versículo 11? ¿Por qué? ¿Por qué no os amó Dios? ¿Lo sabe? Según de Corintios 11:11. ¿Verdad? Hermano, Segunda de Corintios 11:11. sí, hermano. Ya, vamos a explicar ese texto. Gracias. Miren, en primer lugar, segunda de Corintios, capítulo 11:11, está en este bloque. La autoridad del ministerio apostólico se expresa desde el 10:1 al 13:13. Y el 10:1 Pablo dice así, ¿no? Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, pero cuando estoy lejos, soy atrevido con vosotros, ¿no? Y dice así Pablo. Y su autoridad viene en la debilidad del 10:1 al 13:10. Entonces, miren, ahora la pregunta que hizo el hermano, ¿no? ¿Cómo interpretamos este texto de 1 Corintios 11? 2 Corintios 11, verso 11. ¿Por qué? ¿Por qué no os amó? Dios lo sabe. Entonces, en el 11:1, miren, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como va la serpiente con astucia engaño, engaño a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿no es cierto? Verso 5. Pienso que en nada he sido inferior a estos grandes apóstoles. Empieza ahí una crítica a estos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y en todas maneras os lo he demostrado. Y dice, pequé yo humildemente, humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos, por cuanto os he predicado del balde y el evangelio de Dios. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidades, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaron lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y todo
y en todo me cuidé y me cuidaré de seros cargas. Que no se impedirá esta mi gloria de las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó Dios, Dios lo sabe. Ahora, entonces esto no es un dogma, ¿no? Por decir así, el dogma de Cristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, ¿no? Entonces ahí, en realidad, cuando en el 11 dice, ¿no? Y llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué nos amó? Dios lo sabe. O sea, pero no es que se esté refiriendo a que Dios no nos ama, por ejemplo, se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Es que como hijos de Dios, como este, hijos del Señor, ¿no? Nos llama a ser humildes, ¿no? El verso 7. Pablo dice que nos llama a ser también servidores, ¿no? Y dice, tuve necesidad que no fui carga, ¿no? Que él mismo trabajó. Y ahí está la clave, el verso 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué nos amó? Dios lo sabe. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión de los que le desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquellos que se glorían, ¿no? Entonces, mira, una de las formas de entender este texto es leyendo en una de las versiones más claras que siempre he tenido, es la TLA, traducción del lenguaje actual, que dice así, ¿no? En 2 Corintios 11:11. En la TLA dice así, ¿no? Así como estoy seguro de que conozco la verdad de Cristo, también estoy seguro de que en toda la región de Acaya nadie me quitará esta satisfacción. Pero no digo esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho. Fíjense la diferencia de traducción en el 11:11 de Reina Valera 60 y eh, de un periodista cristiano. Miren, pero no digo esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho, ¿no? Mientras que acá dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, pero acá en la traducción dinámica está más clarito, ¿no? Pero no digo esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho. Al contrario de lo que da a entender acá en el 11:11, que dice, ¿por qué? Porque no os amo mucho, no os amo, Dios lo sabe. Como que gramaticalmente no se corresponde, ¿no? Así que sería mejor en este caso, hermano, utilizar traducciones modernas porque lo han traducido de un mejor modo. Muy bien, adelante, ¿alguna pregunta o consulta? Gracias, pastor. Gracias. ¿Alguna pregunta o consulta?
Pastor, disculpa, de todos estos versículos que estamos estudiando, por ejemplo, de Primera de Corintios, se refiere a la vida matrimonial. Para llevar a cabo un matrimonio, ¿es necesario hacer lectura de todos estos versículos? Gracias, gracias. Mm, En el caso de 1 Corintios, capítulo 7, ¿no? Que dice glorificar a Dios con nuestro cuerpo, el 6, el 6:12, ¿no? En este caso, queridos hermanos, lo que tenemos que nosotros, ¿no? Entender en el texto bíblico es que el apóstol Pablo, ¿no? Nos está hablando, ¿no? Con mucho amor, ¿no? Estos temas, pero que en ese contexto a veces pues tiene otro sentido, otro contexto histórico y que se requiere, ¿no? Por eso a veces una traducción dinámica de otras Biblias y se entiende mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, acá en la pregunta que hizo, pero no digo esto porque no los quiera, Dios sabe que los quiero mucho, ya cambió totalmente a la traducción de Reina Valera, ¿no? ¿Algún otro comentario o consulta? Pastor, una pregunta. Adelante. En el 2 Corintios 4:17, 2 Corintios 4:17. ¿Ya? estarían pasando una tribulación tan grande, por eso el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia de Corintios. Seguramente, miren, por tanto, no desmayamos en el 16, ¿no? Antes, aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso posteriormente va a ser una enseñanza hermosa, el hombre interior y el hombre exterior, ¿no? El interior, no obstante, se renueva día a día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y el eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este caso, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo que está pasando una tribulación, eh, pero que esa tribulación es en el Señor, que esa tribulación lo va a pasar y que en realidad eh, las cosas eternas que no vemos a veces no parecen importantes cuando son muy importantes, pero las cosas internas a veces nos interesan más, ¿no? eh, que otros. Así que en este caso, hermana, yo lo que les recomiendo también es que hay que leer otras traducciones y esta tribulación mm, es en la lógica del apóstol Pablo que siempre enseñó que toda tribulación, después del mal, viene el bien, viene la bendición, y esas tribulaciones son parte de la vida cristiana para ser mejores. Y todos tenemos que pasar esas tribulaciones, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Adelante.
Muy bien, entonces si ya no hay preguntas, vamos a hacer la última exposición, ¿no? Luego de la autoridad del Ministerio Apostólico se expresa del 10.1 al 13.13, ¿no? Miren, ya se ha terminado el texto bíblico, ¿no? En la debilidad del 10.1 al 13.10 y final de la carta del 13.11 al 13, ¿no? El texto está hermoso. Y en el 3.1 pusimos, aunque presente, Pablo sigue siendo apóstol fundador de la comunidad de Corinto, la audacia de Pablo con superapóstoles y falsos profetas. Pablo presume a sus adversarios, Pablo ejerce un apostolado auténtico en Corinto, y Pablo y los corintios se someterán a una prueba. Y la final de la carta es en el 13, del 11 al 13, vamos a leer este texto. Dice, ¿no? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con beso santo, todos los santos, los saludos. ¿No? Y todos santos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y termina, ¿no? Un saludo como final de carta, precioso. Así que, ¿se han dado cuenta que cuando uno va a la librería hay muchos comentarios bíblicos de 1 Corintios, pero de 2 Corintios casi nada? Es que se requiere trabajar, ¿no? La segunda carta a los Corintios. Y también, por si acaso, en 2 Corintios, cuando dice Pablo presume frente a sus adversarios, miremos el 11:16, miremos un ratito. Dice así, ¿no? Otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué gloriarme. Puesto que muchos se glorían por alguna carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana adoréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y así, ¿no? O sea, es un texto precioso que debemos tomar en cuenta en la interpretación de 2 Corintios, ¿no? Muy bien. Hasta ahí nos quedamos esta noche. Perdón, antes de eso, en 2 Corintios también habla mucho de los superapóstoles y adversarios. Los adversarios de Pablo, que también, por ejemplo, están en Filipenses, ¿no? Pero que en 2 Corintios está mucho. Es una empresa difícil, ¿no? Estudiar los adversarios de Pablo, pero necesita para interpretar correctamente los textos. Unas veces se trata de un individuo, le ha causado tristeza, ¿no? En 2 Corintios 2, del 5 al 10. Le ha ofendido en el 7:12. Está convencido de que pertenece a Cristo, del 7, 10, 7 y 11. Pero es un asunto intruso que ha ido a predicar a otro lugar, ¿no? 11, 3 a 4. Otras veces Pablo se refiere a varios adversarios. En ciertos casos se trata de gente venida de afuera con el título de superapóstoles. Otros indicadores observan en 2 Timoteo 17,
10:2, etc. Otras veces la manera con que Pablo, ¿no?, habla de su ministerio da a entender que se opone de este modo al comportamiento de dichos adversarios. No se encuentran alusiones a los desórdenes señalados en 1 Corintios, más que en 2 Corintios 12:21 y 13:10. 13:2. Resulta difícil trazar los contornos precisos de estos adversarios, personalidades o ficciones. Pablo habla de ellos y de sus acusaciones para poder responder. De todas sus críticas, Pablo ha conservado sobre todo los que afectaban a su apostolado y parte de ella para precisar su manera de ser apóstol, ¿no? Entonces ahí sí, el apóstol Pablo es un gran hombre de sensibilidad social. Muy bien, con eso hemos terminado. Pastor, ¿podría usted explicarnos, por favor, de 2 Corintios 10, el capítulo 3, 4 y 5? Porque también habla acerca de la milicia. Ah, sí. Dice así, ¿no? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En Pablo, la palabra carne es simbólica y es importante, ¿no? Es esa idea que se tiene de el pecado, ¿no? O sea, aunque andamos en la carne, porque a veces pecamos, cometemos errores, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué hermoso texto. Nos invita a tres cosas, ¿no? Uno, no vaya a ser que las personas que estén afuera piensen que andamos en la carne, que vivimos en el pecado, ¿no? Y ahí justamente habla pues de la milicia, que en la idea de Pablo tiene que ser este grupo de soldados romanos, ¿no? También entre los judíos había una milicia, pero mucho más fuertes. Si vemos, ¿no?, cómo acá se está usando esa palabra milicia, sacado del ejército romano, y nos está diciendo, no estás en cualquier situación, estás en el trabajo de Dios, donde a veces hay altibajos, pecados, hay formas de desacreditar el Evangelio, y que Dios nos guarde de todo eso, ¿no? Que estemos en la milicia de Dios o en el hombre interior de Dios. Muy bien, gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Hasta la próxima, pastor.